Me esposaron en el funeral de mis hijas gemelas, con sus pequeños ataúdes a 3 metros de distancia. El frío metal cortaba mis muñecas. El detective Packard leía en voz alta. Las voces se apagaban, los dolientes respiraban, retrocediendo como si yo fuera contagiosa. Mi madre estaba detrás de las cámaras, secándose los ojos con un pañuelo de encaje que probablemente había comprado especialmente para esta actuación. Les advertí que se quebraría, les dijo a los reporteros, con la voz llena de dolor y justificación. Ella asfixió a esas bebés mientras dormían. Una madre sabe estas cosas. Le ofrecí mi apoyo, pero ella se negó. Las cámaras se movían de un lado a otro entre nosotras, capturando mi conmoción. Mis manos temblorosas, como mis rodillas, se vieron cuando me apartaron del ataúd de Acel, donde justo estaba ajustando su moño morado favorito. Captaron las lágrimas de mi madre en el momento perfecto, tan creíblemente desconsolada. Lo que no captaron fue la pequeña sonrisa que cruzó su rostro cuando pensó que nadie la veía. Mi hijo de 7 años, Dexter, estaba congelado frente a la puerta de la funeraria. Llevaba el pequeño traje negro que compramos apenas ayer. Su reloj de dinosaurio, que nunca se quitaba, brillaba en verde contra su manga oscura. Sostenía el programa del funeral con tanta fuerza que se arrugaba en sus pequeños puños, y su mirada iba y venía entre su abuela y yo con una expresión que nunca antes había visto. No era confusión ni miedo, era otra cosa, conocimiento. Mamá no las lastimó, dijo, y su voz cortó el caos como una cuchilla. Todos se giraron para mirar a este niño con su cara seria y su pelo cuidadosamente peinado. La abuela miente. La vi entrar en su habitación por la noche. Tomé fotos con el celular viejo. En la almohada, las huellas de la abuela, no de mamá. La habitación quedó en silencio. Hasta las cámaras parecieron aguantar la respiración. En ese momento, el rostro de mi madre cambió, solo por un segundo. La máscara se deslizó, revelando algo frío debajo, antes de recuperarse. El pobre niño está traumatizado, le dijo al reportero más cercano, extendiendo una mano como para consolar a Dexter, quien retrocedió. Los niños dicen las cosas más desgarradoras cuando están de luto. No entiende lo que dice, pero el detective Packard ya estaba arrodillado junto a mi hijo. Y Dexter sacó mi viejo celular, en el que le dejaba jugar, sus deditos quietos mientras le mostraba algo en la pantalla al detective. Y en ese momento, en ese terrible y hermoso momento, la verdad comenzó su lento ascenso hacia la luz. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Cada mañana a las 5:30, sonaba mi despertador en la pequeña habitación de nuestra casa de alquiler en la calle Maple, y yo me deslizaba fuera de la cama para no despertar a nadie. La tabla del piso junto a la puerta siempre rechinaba, y Dexter murmuraba desde su habitación, «Buenos días, mamá», aunque le he dicho 100 veces que duerma hasta las 6:30. Trabajaba como enfermera pediátrica en el Children's Memorial Hospital, en turnos de 12 horas que me dejaban con los pies adoloridos y el corazón apesadumbrado. Cuidar de niños enfermos te cambia. Llegas a casa y abrazas a tus propios hijos aún más fuerte, incluso cuando estás tan cansada que apenas puedes mantenerte en pie. Mi supervisora, Chanette, siempre decía que yo era una de las mejores enfermeras del piso, pero se preocupaba por mí. «Ramona, te estás agotando», decía cuando me sorprendía cabeceando en mi descanso. «Los niños te necesitan sana». Acel e Iris tenían 4 años, gemelas idénticas con personalidades completamente diferentes. Acel era la aventurera, siempre trepando a cosas a las que no debía subir. Su rodilla estaba constantemente raspada por nuevas exploraciones. Iris era la precavida, la niña que coloreaba dentro de las líneas y pedía permiso antes de tomar una galleta, a la hora de dormir. Acel saltaba en la cama mientras Iris ordenaba sus peluches en perfecta fila. Compartían todo excepto el temperamento, y de alguna manera, eso las hacía inseparables. Dexter acababa de cumplir 7 años y ya era el hombre de nuestra pequeña casa. Les servía cereal a sus hermanas si yo llegaba tarde, les ayudaba a abrocharse las chamarras y les leía libros de cuentos, haciendo voces que las hacían reír. Su maestra, la señora Peterson, dijo que era especialmente bueno en matemáticas y observación. «Ese niño se da cuenta de todo», me dijo en las juntas de padres y maestros. Me contó cuántas veces me tocaba el arete cuando estaba nerviosa por la visita del director. Los problemas con mi madre empezaron de a poco, como la mayoría de los problemas familiares.
Beverly Tilford se había jubilado de su trabajo como taquígrafa judicial hacía 6 meses, ya que la artritis le impedía seguir escribiendo a máquina. Curioso que esa artritis nunca pareció molestarla durante sus 3 horas de clases de piano en la primera iglesia metodista todos los domingos. Vivía a 6 cuadras, en la casa de mi infancia, una impecable casa colonial con muebles forrados de plástico, donde solo podíamos comer en la mesa de la cocina. Al jubilarse, pasaba por casa más seguido, los martes por la tarde, los jueves en la mañana y los domingos después de misa. Cada visita venía con un comentario. Ramona, esta casa es un caos. Estas niñas se vuelven locas. En mis tiempos, los niños sabían su lugar. Abría mis gabinetes sin preguntar, reorganizaba mi despensa y dejaba listas de todo lo que hacía mal pegadas en mi refrigerador. El punto de inflexión llegó en febrero. Había tomado un turno extra para pagar la calefacción y mi niñera habitual había cancelado. Mi madre se ofreció a cuidar a los niños durante la noche y en contra de mi buen juicio, acepté. Cuando llegué a casa a las 7 de la mañana, encontré a Cel e Iris arrodilladas sobre arroz en la cocina, con los rostros surcados de lágrimas. Derramaron jugo en mi mantel bueno, me explicó mi madre como si fuera perfectamente normal. 20 minutos sobre el arroz les enseñará a tener cuidado. Así es como los crié a ustedes. Nunca fui feliz, le dije, atrayendo a mis hijas llorosas hacia mí y limpiando las marcas de arroz de sus pequeñas rodillas. Tenía un miedo terrible. Todos los días te tenía un miedo terrible. Su rostro se endureció. Y mírate ahora, te acabaste trabajando, sin marido, viviendo en un departamento rentado con 3 hijos que apenas si controlas. Fuera, le dije. No volverás a cuidarlos sola, nunca más. Se levantó lentamente, alisándose la falda. Te arrepentirás de esto, Ramona. Estos niños necesitan estructura, disciplina, no una madre agotada que prefiere a los hijos de otros antes que a los suyos. Si algo pasa, recordarán que intenté ayudar. Después de ese día, nuestra relación se convirtió en una guerra fría. Todavía me visitaba, pero solo cuando yo estaba en casa. En mi sofá, con el bolso en el regazo, me observaba y tomaba notas en el diario de cuero. Para mis recuerdos, decía ella cuando Baxter le preguntaba qué estaba escribiendo. Dexter también había comenzado a observarla. Hacía su tarea en la mesa de la cocina, pero lo sorprendí mirándola cada vez que ella se movía. Una vez lo sorprendí escribiendo en su propio cuaderno, registrando sus visitas. ¿Por qué haces eso?, le pregunté. La abuela Beverly te pone triste, dijo simplemente. Quiero recordar cuando viene para poder hacerte feliz cuando se vaya. Así era nuestra vida en las semanas previas a que todo se derrumbara. Trabajo, niños, el juicio de mi madre y el agotamiento constante de intentar probar que era suficiente. Pensé que los estaba protegiendo al limitar su acceso. Pensé que el peligro eran sus palabras duras y sus castigos anticuados. Nunca podría haber imaginado que el peligro era mucho mayor. El jueves 15 de abril comenzó como cualquier otro desastre a punto de ocurrir. Ladrá. Morrison me llamó a las 6 de la mañana. Ramona, odio hacer esto, pero Stefanie tiene neumonía. ¿Puedes cubrirla? Hoy recibimos a 3 niños que salen de cirugía y necesito a alguien de confianza. Observé a mis 3 hijos desayunar. Dexter cortaba los panqueques de Iris en cuadrados perfectos, mientras Acel intentaba construir una torre con su pan tostado. Mi niñera habitual, Carol, me había enviado un mensaje la noche anterior que tenía gripe. Mi niñera de respaldo, la estudiante universitaria de al lado, estaba en medio de sus exámenes finales. Yo me encargo, le dije a Ladrá. Morrison, porque, ¿qué más podía decir? Era tiempo extra obligatorio para mí en el hospital. La factura de la luz estaba vencida, y Acel necesitaba zapatos nuevos después de que los suyos le quedaran pequeños de la noche a la mañana. Revisé mis contactos telefónicos y, con cada opción no disponible, mi desesperación crecía. Entonces, el número de mi madre apareció en la pantalla como una sentencia. Mi pulgar se cernía sobre él mientras Dexter me observaba desde el otro lado de la mesa. Abuela Beverly no, dijo en voz baja. Por favor, mamá. Solo esta vez. Se lo prometí. Estaré de vuelta a primera hora de la mañana. Cuando la llamé, contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. Finalmente has entrado en razón. Su voz tenía ese tono de suficiencia que hacía que se me revolviera el estómago. Llego en 10 minutos. Y Ramona, me quedo a dormir. No tiene sentido que vaya y venga.
Te ves terrible en las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. La gente de la iglesia está empezando a hablar. Llegó con su maleta de viaje y su diario de cuero, instalándose en la sala como si estuviera reclamando su territorio. Las gemelas se escondieron detrás de Dexter, quien se interpuso entre ellas y su abuela como un pequeño guardaespaldas. Pórtense bien con la abuela, les dije, arrodillándome para besarlas a las dos. Hazel me susurró al oído, no quiero que te vayas. Iris simplemente se aferró a mi cuello hasta que tuve que desenredar sus brazos suavemente. Estarán bien, dijo mi madre, ya empujándolas hacia las escaleras. Son las 8 en punto. Los niños deberían estar en la cama a las 8. Les has permitido desarrollar unos hábitos de sueño terribles. El turno fue brutal. 3 niños postoperatorios, 2 ingresos a urgencias y un bebé cuya fiebre no bajaba. Le envié un mensaje de texto a mi madre a medianoche para reportarme. Respondió con una sola palabra, durmiendo. A las 3 de la mañana, intenté llamar, pero no contestó. Me convencí de que había apagado su teléfono y que todo estaba bien. Chanette me encontró en el armario de suministros a las 4 de la mañana, llorando de agotamiento y preocupación. Vete a casa, dijo ella. Nosotras nos encargamos de las últimas 3 horas. No puedo, le dije. Necesito el dinero y ladrá. Morrison cuenta conmigo. Llegué a casa a las 7:15 y de inmediato la sentí extraña. Demasiado silencio, pero no esa paz de los niños durmiendo. El tipo de silencio que te pone la piel de gallina. Mi madre estaba sentada en la sala, leyendo su periódico, completamente vestida con el cabello perfectamente peinado. Las niñas no quieren despertar para desayunar, dijo sin levantar la vista. Probablemente están jugando a ese juego en el que fingen estar dormidas. Esta desobediencia deliberada comienza a una edad temprana. Subí las escaleras de 2 en 2. La puerta de su habitación estaba abierta. Hazel e Iris yacían en sus camas individuales, perfectamente colocadas boca arriba, con sus conejitos de peluche favoritos bajo el brazo. Nunca dormían así. Hazel siempre dormía de lado, con las cobijas en el suelo. Iris siempre se acurrucaba. Sus labios estaban azules. Tomé a Hazel primero. Su cuerpo estaba flácido y frío. No, mi niña, despierta. Comencé las compresiones torácicas, contando mientras sollozaba. Dexter, llama al 911, grité. Él estaba en la puerta, con el teléfono en mano, y su voz sonaba inquietantemente calmada al dar nuestra dirección. Fui hacia Iris, le di respiración boca a boca y le rogué a Dios y a quien fuera. Mi madre estaba en la puerta, observando, sin ayudarme. Ella solo observaba. ¿Qué has hecho?, susurró, pero lo suficientemente alto como para que Dexter lo oyera. Oh, Ramona, ¿qué has hecho? Ayúdame, le grité, pero ella solo se quedó allí, negando con la cabeza. Sabía que esto pasaría, dijo, retrocediendo. Sabía que te quebrarías. La presión, el agotamiento. Le dije a todos en la iglesia que ibas a tener un colapso nervioso. Llegaron los paramédicos, me hicieron a un lado y atendieron a mis bebés con una eficiencia mecánica. Uno de ellos me miró con compasión. El otro evitó mi mirada. Declararon a Hazel muerta a las 7:33, a Iris a las 7:34. Mientras tanto, los noticieros se juntaban en nuestro pasto como buitres. Mi madre estaba de pie frente a ellos, con lágrimas corriendo por su rostro y el pañuelo de encaje secándole delicadamente los ojos. Debió haber perdido el control, les dijo, con la voz quebrándose en el momento justo. Las asfixió mientras dormían. Como madre, sé que debería haber hecho más para ayudarla. La funeraria olía a lirios y a cera para muebles, una combinación que me revolvería el estómago para siempre. Había pasado la mañana eligiendo los ataúdes más pequeños que fabricaban, blancos con forro de satín rosa, porque a las gemelas les encantaba el rosa. Mientras el señor Garrison, el director de la funeraria, se disculpaba por cosas que no eran su culpa, yo extendía un cheque sin fondos para las cajas que contendrían todo mi mundo. Habían pasado 3 días desde que mis hijas murieron. 3 días en los que mi madre había dado entrevistas a cualquiera con una cámara, presentándose como la abuela preocupada que lo había visto venir. 3 días en los que los vecinos habían cruzado la calle para evitarme. Durante 3 días, Dexter no se apartó de mi lado, incluso durmió en el suelo de mi habitación porque temía que algo me pasara a mí también. Estaba arreglando el vestido de Iris, el morado con mariposas que había usado en Pascua, cuando oí los pasos, pesados, múltiples, oficiales.
El detective Jerome Packard entró primero, con el rostro profesionalmente neutro, seguido por 3 oficiales uniformados. Ramona Tilford, dijo, su voz llenando la pequeña sala de interrogatorios. Está arrestada por el asesinato de Hazel e Iris Tilford. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las esposas se cerraron en mis muñecas con una finalidad que debería haberme quebrado, pero todo lo que podía pensar era que la diadema de Iris estaba torcida y no podía arreglarla con mis manos esposadas. Claro, las cámaras ya estaban ahí. Mi madre se encargó de eso, en la puerta, con sus lágrimas perfectamente calculadas. Mamá no les lastimó. La voz de Dexter retumbó en la habitación. Había estado sentado tan quieto en la esquina que todos habían olvidado que estaba allí, sosteniendo la pila de programas funerarios que acabábamos de sacar de la impresora. Ahora estaba allí, plantado firmemente y temblando con una rabia que nunca había visto en mi dulce niña. La abuela miente, continuó, y su voz se hizo más fuerte. La vi entrar a su habitación por la noche. Les está mintiendo a todos. El detective Packard levantó una mano para silenciar a la multitud que murmuraba y se arrodilló a la altura de Dexter. ¿Qué viste, hijo? Dexter sacó mi viejo celular, el que le había dado para que jugara juegos educativos. Sus manos estaban firmes, aunque las lágrimas corrían por su rostro. No podía dormir porque la abuela andaba rondando. Nunca duerme cuando se queda con nosotros. Revisa nuestras cosas, mueve objetos del lugar y escribe en su diario. Pero esa noche fue diferente. Mi madre dio un paso al frente. El niño está traumatizado. Los niños tienen una imaginación muy viva cuando están de luto. No puedes creer eso. Déjelo hablar, dijo bruscamente el detective Packard. Entró en la habitación de Hazel e Iris a las 2:47 de la mañana, continuó Dexter, con voz clara y firme. Lo sé porque siempre miro mi reloj de dinosaurio cuando me despierto. Tenía algo blanco en las manos. Estuvo ahí dentro 8 minutos y 23 segundos. Conté Mississippis, como mamá me enseñó a hacer cuando jugábamos a las escondidas. Tocó la pantalla del celular y pasó varias fotos borrosas, pero inconfundibles. Mi madre en el pasillo. Mi madre entró en la habitación de las gemelas. Mi madre salió con algo que era, obviamente, una almohada. Tomé fotos porque quería mostrarle a mamá que la abuela revisa nuestras cosas por la noche. Leí el correo de mamá, revisa su bolso del trabajo y toma fotos de los papeles. He estado documentando esto durante semanas. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo, cubierta con su letra pulcra. Aquí está mi diario. Cada vez que venía de visita, todo se ponía raro. La habitación se quedó en completo silencio. Incluso las cámaras de los noticieros parecían detener su respiración mecánica. El detective Packard tomó el teléfono y la libreta con cuidado, como si fueran de oro. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie antes?, preguntó suavemente. Traté de decírselo a mamá esa mañana, pero llegó la ambulancia, y luego todos lloraban, y luego la abuela estaba en la tele diciendo que mamá lo hizo, y no sabía quién me creería. Todavía soy un niño, pero iban a quitarme a mi mamá para siempre y tenía que intentarlo. El rostro de mi madre se puso pálido como el yeso. Esto es ridículo. Le están creyendo a las fantasías de un niño de 7 años en lugar de a una mujer adulta. Solo quiere proteger a su madre. Los niños dicen cualquier cosa. Señora Tilford, el detective Packard se levantó y su expresión cambió. La necesitamos a usted también aquí en la estación, solo para aclarar algunas cosas. No voy a ninguna parte, le espetó ella, pero su voz había perdido su tono de confianza. Yo soy la víctima aquí. Mis nietas están muertas y necesitamos averiguar exactamente cómo sucedió, respondió el detective. Se dirigió a uno de los oficiales. Envíen un equipo forense a la casa. Dígales que revisen todo de nuevo, especialmente todas las almohadas y la ropa de cama. Miró a mi madre y dijo, consigan una orden de registro para el apartamento de la señora Beverly Tilford, para todo. Las cámaras lo grabaron todo, las mismas cámaras que mi madre había instalado para destruirme. Pero ahora grababan como su máscara finalmente se caía. El equipo forense regresó a nuestra casa esa tarde mientras yo me sentaba con Dexter en la sala de la estación de policía. Me habían liberado por mi cuenta después de la revelación de Dexter, pero el detective Packard quería que nos quedáramos cerca. Mi hijo se sentó con su libreta, añadiendo poco a poco los detalles que recordaba. Le dijo al detective Packard que ella había traído su té especial esa noche. El del termo.
para su bocadillo de antes de dormir. Hizo que Hazel e Iris lo bebieran. Dijo que les ayudaría a dormir mejor. No les gustó, pero les dijo que no podían comer sus galletas hasta terminárselo. 3 horas después, el detective Packard regresó con una bolsa de pruebas. Dentro había una almohada blanca con las iniciales BET monogramadas, de Beverly Elizabeth Tilford. Encontramos esto en la cajuela del auto de tu mamá, dijo él, envuelto en una bolsa de basura, pero no esperaba que registráramos su auto. En la funda solo están sus huellas, señora, no las suyas, ni de los niños, solo las de ella, posicionadas exactamente donde alguien agarraría una almohada si la estuviera sujetando. Luego llegó el informe de toxicología. Ladra. Morrison del hospital lo entregó en persona, con lágrimas en los ojos. Las gemelas tenían Sopen en su sistema. Es un somnífero recetado. La concentración era tan alta que no se despertarían fácilmente. Mi madre toma Sopen, susurré. El mes pasado, en la iglesia, denunció que se lo habían robado de su bolso. Hizo un gran escándalo por eso. Incluso presentó una denuncia a la policía. El detective Packard asintió. Lo sabemos. Tenemos la denuncia. Momento oportuno. A la mañana siguiente la fueron a arrestar. Yo no estaba por ahí, pero las imágenes de la cámara de seguridad de los vecinos salieron en los noticieros. A mi madre se la llevaron esposada a las 6 de la mañana. Llevaba su pijama de seda y no tenía maquillaje, y gritaba sobre demandas y policías incompetentes. Los mismos noticieros que me habían crucificado 48 horas antes ahora, tenían una nueva historia. El juicio lo reveló todo. Los fiscales encontraron su diario, el diario de cuero que llevaba a todas partes. Páginas y páginas de planes, escritos en su perfecta taquigrafía de secretaria, que pensó que nadie más podría leer, pero el tribunal tenía otros taquígrafos apasionados que sí podían. El estado de Ramona sigue empeorando. En enero había escrito, los niños están sufriendo por su crianza caótica. Hay que hacer algo antes de que les cause un daño permanente. La entrada de marzo era más sombría. Si las gemelas desaparecieran, Ramona se derrumbaría por completo. Los servicios sociales finalmente verían que ya no es apta. Dexter vendría a vivir conmigo. Yo podría criarlo como se debe. La última entrada es del 14 de abril. Mañana por la noche trabaja un turno doble. Tomar 30 mg por persona. La almohada de mi casa para evitar preguntas. Debe ser entre 2 y 3 de la mañana, cuando el sueño es más profundo. Retirar la almohada inmediatamente después. Le echarán la culpa a Ramona. Enfermera exhausta pierde el control y mata a los niños, y también a la abuela que intentó advertir a todos. Durante el juicio surgieron más pruebas. Había buscado métodos de asfixia en la computadora de la biblioteca, pensando que era lista por no usar su dispositivo de casa. Había practicado su discurso de abuela desconsolada frente al espejo del baño. La anciana del apartamento de al lado la oyó a través de las delgadas paredes y pensó que ensayaba para una obra de iglesia. En el estrado, mi madre finalmente se derrumbó. No de remordimiento, sino de rabia. Tú eras quien los hacía fracasar, me gritó desde el estrado. Trabajar estos turnos miserables y llegar a casa muerta. Mis niñas merecen algo mejor que una madre que apenas logra mantener los ojos abiertos. Merecían a alguien que les diera estructura, disciplina y una vida decente, no una casa de alquiler con una madre soltera que pone a los hijos de otros por delante. ¿Así que las mataste?, preguntó el fiscal en voz baja. Las salvé, dijo ella, levantando la barbilla. Las salvé de crecer como ella, débil, patética, nunca lo suficientemente buena. Ahora al menos son ángeles, ángeles perfectos e inocentes que nunca conocerán la decepción. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos, 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por víctimas vulnerables, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se la llevaban, se volteó para mirar a Dexter por última vez. Lo arruinaste todo, le dijo. Conmigo, podrías haber tenido una vida mejor. Dexter se puso de pie, con sus 7 años de edad, y dijo claramente, ya tengo la mejor vida con mi verdadera madre, que nunca le ha hecho daño a nadie. El detective Packard nos encontró después del veredicto. Su hijo es el niño más valiente que he conocido. Dijo que le salvó la vida, señora Tilford. Sus documentos, sus fotos, su testimonio. Sin él, estarías cumpliendo cadena perpetua por los crímenes de mamá. Esa noche, la prensa local
No informó sobre la abuela asesina o la madre acusada injustamente. En cambio, se trataba de un niño de 7 años con un reloj de dinosaurio que notó la injusticia y luchó contra ella. 6 meses después de que terminara el juicio, nos fuimos de Pensilvania. La casa en Maple Street se convirtió en un destino para turistas del crimen, que publicaban selfies con el hashtag #abuela del infierno. Justicia para C. Ladies. Para Dexter, ningún día de camino a la escuela pasaba sin que lo señalaran, le susurraran o, peor aún, le hicieran preguntas sobre esa noche. Oregón sería nuestro nuevo comienzo, un pueblo donde nadie nos conocía, donde Dexter volvería a ser solo un niño, y no el que resolvió los crímenes de su hermana. Encontramos una pequeña casa azul con un gran jardín, nada especial, pero tenía algo que nuestro antiguo hogar no tenía: paz. Los primeros meses fueron los más difíciles. Dexter se despertaba cada noche a las 2:47 am, miraba su reloj de dinosaurio y luego me miraba a mí. Se paraba en mi puerta y contaba hasta 8 minutos y 23 segundos, exactamente el tiempo que mi madre había pasado en la habitación de las gemelas. Su terapeuta, el Dr. Chen, dijo que era su forma de procesar el trauma, de reescribir esa noche con un final diferente. Debería haberla detenido. Se lo contó al Dr. Chen en una sesión en la que me permitieron estar. La vi entrar. Debía haber despertado a mi mamá, o llamar al 911, o haber hecho algo, lo que fue. Hiciste algo. El Dr. Chen se lo recordó amablemente. Lo documentaste. Salvaste a tu madre. Sacaste la verdad a la luz. Pero yo no salvé a Hazel y a Iris. Eso me destrozaba cada vez. Mi hijo de 7 años tuvo que cargar solo con el peso de la culpa que mi madre llevaba. Lo superamos juntos, terapia 2 veces por semana, grupos de apoyo para ambos. Poco a poco, los despertares a las 2:47 am se hicieron menos frecuentes. Dejó de contar. Empezó a dormir de nuevo toda la noche. La primavera siguiente, plantamos 2 cerezos en nuestro jardín en Oregón. Dexter eligió los lugares donde recibirían el sol de la mañana cuando florecieran por primera vez. Pétalos rosas que me recordaban tanto el color favorito de las gemelas. Se sentaba con su tarea entre ellos. Estoy aprendiendo fracciones. Hazel, a ti no te gusta esto, decía él. Siempre decías que las matemáticas eran aburridas, pero Iris, probablemente serías mejor en eso que yo. Todavía lo hace, les habla como si estuvieran en algún lugar lejano, como si fueran a responderle. Su terapeuta dice que es una forma saludable de mantenerlas en su vida y que, a pesar de todo, puede seguir adelante. El detective Packard se va a llama cada 2 meses para ver cómo estamos. En nuestra última llamada, me dijo algo que nunca olvidaré. En 30 años de trabajo policial, nunca he visto nada como lo que hizo su hijo. Pocos adultos habrían actuado con tanta sensatez y documentado todo. No solo te salvó a ti, Ramona. Está cambiando nuestra formación de detectives. Ahora tenemos un módulo completo sobre cómo escuchar a los niños. Escuchar de verdad. Lo llamamos el protocolo Dexter. Mi madre nunca mostró arrepentimiento. Incluso en sus cartas desde la cárcel, que no abro pero no tengo el corazón para tirar, afirma que salvó a mis hijas de mí. Los remitentes muestran que también ha intentado escribirle a Dexter, pero esas cartas van directamente a la oficina del fiscal. Parte de su condena es que no puede tener contacto con él hasta que cumpla 18 años, y solo entonces si él lo inicia. ¿La perdonarás alguna vez? Estábamos preparando la cena cuando Dexter me preguntó de repente. No lo sé, le dije con sinceridad. El perdón no es algo en lo que quiera pensar ahora mismo. Solo se trata de sanar, de nuestra vida juntos y de tu bienestar. No estoy bien. Él dijo eso y mi corazón se detuvo, pero estoy mejorando. Mi terapeuta dice que es normal. Todavía no estoy bien, pero en camino a estarlo. Ahora está en 10º grado. Todavía es pequeño para su edad, pero con un alma vieja que me rompe el corazón. Quiere ser detective cuando sea grande. Quiere ayudar a otros niños que los adultos pasan por alto. Su maestra dice que es brillante, especialmente para reconocer patrones y en el razonamiento lógico. Ese niño podría resolver cualquier acertijo que le pongas, me decía en las reuniones. Los cerezos ahora son más altos y lo suficientemente fuertes para el columpio que Dexter quería colgar entre ellos. A veces lo observo desde la ventana de la cocina, meciéndose suavemente y hablándole a sus hermanas sobre su día.
sobre los libros que lee, sobre la niña de su clase que comparte sus galletas con él. No somos la familia que deberíamos ser. Hay 2 sillas vacías en nuestra mesa. Faltan 2 voces en nuestro ritual para dormir. Pero sobrevivimos, Dexter y yo, y llevamos a Hazel e Iris con nosotros de la única manera que podemos. Y a veces, en los días buenos, incluso somos felices. La verdad nos salvó, pero fue el valor de un niño de 7 años lo que hizo que la verdad importara. ¿Esta historia tocó tu corazón o te recordó la importancia de escuchar a los niños? Entonces, por favor, comparte este video. Con tu donación, estas historias llegan a más público. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para escuchar más historias reales y conmovedoras que se quedarán contigo mucho después de que te